Esta temporada es especial para nosotros. Por primera vez, el equipo de Safe and Sound Cities de Cuenca y Ambato nos reunimos en este podcast. Somos Pedro, Pía, Sebas y Eve y juntos vamos a conocer cómo distintas organizaciones trabajan por la niñez, la adolescencia y la juventud en Ecuador. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada del Safe and Sound Podcast. Estamos ya en la sexta temporada, en el episodio 5. Hoy nos encontramos con el Sebas, ahora ya me tocó este episodio con él y con un invitado que de seguro les va a gustar muchísimo toda la información y los proyectos que están haciendo hoy en día. Nos encontramos nuevamente en IWI, aquí en Quito, que se convierte IWI en el espacio de conversación sobre ciudades más seguras, ciudades más accesibles, más saludables para las y los jóvenes de Ecuador. Así Sebas. es, Pía. Y qué gusto poder compartir nuevamente contigo, Pía, en estos episodios. Y hoy tenemos un extraordinario entrevistado, ¿no es cierto? Y recordarles que nos hemos unido Safe and Sound Cuenca y Ambato justamente para hablarles sobre esto que están haciendo diferentes personas, diferentes organizaciones, instituciones y empresas para transformar el Ecuador, para hacer de este país un mejor país. Así que, Pía, preséntanos cuál va a ser nuestro entrevistado el día de hoy. Hoy nos acompaña José Navarrete, él es ingeniero y líder con más de 25 años de experiencia justamente en la industria química y la demarcación vial en Ecuador y todo Latinoamérica. Hoy justamente él lidera ST Innova, la única empresa en Ecuador y Latinoamérica que fabrica termoplástico preformado. Exacto, eso. Muchas gracias, José. Un material que justamente es de alta durabilidad que se aplica en calles y carreteras para crear señalización, que es justamente el paso cebra, los símbolos en el pavimento. Entonces todo eso hace justamente STI Innova. José, bienvenido a este espacio, un gusto de tenerte aquí. No, muchas gracias, Pía, Sebas. Es un placer realmente estar aquí. Les agradezco de antemano la posibilidad de compartir este momento con ustedes y con Safe and Sound Cities y todo lo que nosotros hacemos como una industria vinculada a la fabricación de pinturas de seguridad vial. Estamos trabajando en la misma línea que, como nuestro eslogan dice, innovamos para salvar vidas. Tiene mucho que ver cómo trabajamos, aunque es una industria, una fábrica de manufacturas, realmente creamos valor salvando vidas. Qué lindo eslogan, y creo que se asocia mucho a justamente también salvar un poco de la ciudad en la que estamos. Queremos comenzar, José, preguntándonos que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo recuerdas tu juventud cuando tenías alrededor de unos 20 años? ¿Cómo lo veías? Bueno, qué buena pregunta, la verdad, empezar el podcast con esto. A ver, ahora tengo 52, es decir, hace 30 años que recuerdo ir a la universidad, tomar el bus que lo tomaba en la Marín y entonces iba hacia la América, subía por la Gasca a la Universidad Central y desde la perspectiva de lo que estamos hablando, que recuerdo calles con menos seguridad vial. Ya en donde la pintura, las calles per se no estaban tan demarcadas como están ahora. Seguramente hay mucho por mejorar, pero esa diferencia de los 32 años hay una diferencia muy marcada, ¿sí? Yo siento que ahora tenemos mejor calidad de seguridad y por tanto mejor calidad de vida que hace esos 30 años en lo que me hacen referencia con la pregunta. Qué loco. Y justamente entrando como en este tema, tú cuando estabas en esta juventud, no sé si ya desde ese momento ya pensabas como, quiero ponerme mi propia empresa sobre vialidad, sobre cómo podemos nosotros mejorar esa seguridad, ¿no es cierto?, de las personas, y como tal vez decir, quiero emprender desde un inicio. No exactamente. Si me regreso a los orígenes, es más, mi formación no tiene que ver con esto. De hecho, y solo haciendo un paréntesis corto, esta empresa ST Innova, que es una empresa ecuatoriana, fundada hace 18 años, que fue por un emprendedor que no fui yo, que fue mi hermano, ¿sí? Después yo me junté a ese proyecto, pero sí
En cambio, respondiendo a tu pregunta, yo siempre he tenido una visión y que la visión de los empresarios o de emprender o de hacer cualquier cosa parte de la idea de crear algo, de siempre tener esa inquietud y luego de hacer patria, de hacer país, independientemente en el sector que estés. Terminamos llegando al tema de la seguridad vial por un tema muy particular de que todo esto empezó en el emprendimiento cuando hubo el boom de las carreteras en Ecuador y como empresarios, como emprendedor y luego ahora como empresarios terminamos encontrando este espectacular espacio con el que hacer negocios, pero tener un why, como dicen de las empresas, una razón de ser, salvando vidas. Lindo. Y con esto de salvando vidas, bueno, nos mencionabas ya a un inicio que ST Innova tiene su eslogan como innovar para salvar vidas. Es un eslogan muy fuerte para una empresa y te queríamos preguntar, ¿de dónde nace esto? ¿Hay algún momento, una historia en la que ustedes dijeron, wow, le vamos a poner ST Innova para salvar vidas por esta causa, por esta razón? Porque, bueno, enfrenta justamente consecuencias humanas directas. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo nació esto? Sí, efectivamente, y esa sí fue de las pocas cosas que suceden como lo que te enseñan en la clase de marketing, ¿no? Que te sientas, haces la lluvia de ideas y vemos okay, ¿qué es lo que hacemos? Exacto. ¿Qué es lo que sale? Pero teníamos claro, a ver, nosotros no hacemos pinturas, porque también hace pinturas los que pintan a pared, hacemos pinturas para seguridad vial. Entonces, en el fondo, la seguridad vial que hace, salva vidas. Y aparte de eso, hay muchas otras cosas que ya vamos a conversar más adelante, pero en inicio, la demarcación vial guía a los vehículos, guía a los peatones, pero lo que evita es evitar los siniestros de tránsito, exacto, que por default evita que haya todos los problemas tan trágicos y el problema de salud pública que significan los siniestros viales, ¿no? Entonces, nace de ahí. Eso lo discutimos y salió. Primero no sabíamos si ponerle salvar vidas, no, eso va a parecer hospital. Y de ahí salió el Innovamos para salvar vidas y eso tiene 13 años de ese eslogan. Qué chévere. Wow, 13 años. Y justamente ST Innova es la única empresa que tiene este tipo de pintura tan especializada. Aquí en el Ecuador es la única. Entonces, ¿cómo llega ese proceso, ¿no es cierto?, de esta empresa de pasar, bueno, de un emprendimiento, una empresa, a transformarse en la única que no está solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica? Sí, no, y gracias por la pregunta. Mira, ¿qué es lo que sucede? El grupo que conformamos, la compañía, más allá de nuestros colaboradores, siempre hemos sido un grupo de gente inquieta, innovadora y que creemos en el Ecuador, en los ecuatorianos y en Latinoamérica. Varios hemos tenido la oportunidad de estar trabajando para otras empresas, estar en otras partes del mundo, ver, y hay algo que está claro. Desde Ecuador o desde cualquier parte del mundo se puede hacer lo que quieras si es que tienes la definición. Entonces, ¿de dónde nace? La pintura termoplástica preformada, que es una pintura que es en láminas, que vas, le colocas en el piso, en la calle, y le fundes con una antorcha, y ahí tiene que quedarse demarcando y dando seguridad por 3, 5 u 8 años, a diferencia de las pinturas líquidas comunes, claro, que dan 3, 6, 5 meses, es 10 veces más. Solo se usaba en Europa y en Estados Unidos. Y ahí fue otra vez esta parte donde dijimos, ok, ¿por qué no? Y todo el mundo en el fondo decía, no, ¿cómo vas a vender algo que vale 5 veces más que lo otro? Claro. Pero de hecho montamos la planta y ahora tenemos un liderazgo muy importante con esta tecnología, influyendo en Ecuador, en las instituciones para que usen materiales de larga vida útil y de calidad, e incluso en Latinoamérica, siendo Ecuador el pionero en esto. Me parece muy interesante. ¿Y en qué momento dan ese salto justamente de ya no solamente Ecuador, sino ya pensar como más global, como más internacional? Ese creo que ha sido una espinita que siempre estuvo marcada desde cuando empezamos a ser fabricantes, porque ¿qué es lo que pasa? Casi todos los negocios de nicho, porque es un negocio de nicho, dentro de las pinturas es exacto, un nicho, y está tan enfocado a la seguridad vial. Aquí estamos con ustedes, con Safe and Sound Cities y con Guasipichanga, con otras fundaciones, y se habla de muchos sectores que tratan de salvar vidas. Ya no era un negocio solamente de manufactura, es un negocio que incluso cuando decimos termina siendo hasta un negocio político, porque los políticos son los que toman las decisiones de si hacen seguras o no las vías. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en ser globales es cuando pensamos, ok, en este negocio de nicho, montar una planta de manufactura, el mercado de Ecuador es demasiado pequeño. Entonces, siempre tuvo que tener una visión al menos regional. Chévere.
Nos vamos a ir un poquito ya por los datos que nosotros también hemos recolectado. Te contamos, José. Nosotros hicimos una encuesta de percepción de seguridad y como sabemos y otras empresas, otras instituciones también recolectan datos. En Cuenca, te hablamos, en el 2022 casi 900 siniestros viales, que eso que involucra a más de 190 jóvenes de 15 a 24 años. Y la mitad de esos jóvenes dice sentirse inseguro simplemente caminando. ¿Cómo ves tú eso en números y qué parte de eso resuelve mejor la señalización? ¿Cómo una simple señalización, una simple pintura que quizás para muchos sea, cómo puede salvar la vida? Mira, y perdona que haga una repregunta porque quiero entender los datos. ¿Estos son datos de percepción de seguridad al transitar en las vías? Exacto. ¿O de seguridad no te refieres a que te no, roben? en la vía. En esto es por siniestros de Y viales. solo como complementar un poco a Pía, justamente con una de las personas que entrevistábamos en estos episodios, nos mencionaba que ellos tienen también estos datos de Quito, cómo vamos. Entonces nos mencionaba que el segundo causa de muerte de los jóvenes aquí en Quito es justamente los siniestros de tránsito. Entonces, ¿cómo también complementar a la pregunta de Pía como una desde su simple perspectiva? Ajá, pintura puede salvar muchísimo tal vez esto. puede ser como simple, ¿no? Pero a la final tiene esa estrategia, ¿no es cierto? Toda una estrategia detrás, ¿no es cierto? Para llegar a eso. Y mira, es súper válido y sí me quedo con el concepto de una simple, no porque lo vea como algo pequeño, como algo simple, pero sí termina siendo pequeño frente a dos cosas. La inversión macro que se hace en la vialidad y frente a lo peor, la pérdida emocional y económica, que la emocional no puedes cuantificarla siquiera, pero la económica como tal, que ya les voy a hablar algo de esos datos. Entonces, volviendo al tema de la percepción de la seguridad y cómo la pintura influye en términos de seguridad. Miren, basados en datos más bien globales, ¿ya? Una vía que está demarcada tiene el 40% de menos probabilidades de que se dé un siniestro vial. Entonces, categóricamente, ya tienes una gran posibilidad que en la medida que esté demarcada, que esté pintada, para ponerle en los términos reales, ya tienes tienes un porcentaje alto de menos probabilidades de siniestro. Segundo, ¿por qué? Porque la señalización la ve el peatón cuando va a cruzar y la ve el conductor. Viceversa, si no está señalizada, el problema termina incrementándose en ese 40%. Ahora, tú tienes dos opciones: utilizar las llamadas pinturas de larga vida útil, que son estos preformados o que son los termoplásticos en general, o usar las pinturas comunes, que la relación es 1 a 10. Es decir, pintas la pintura común y te dura de 3 a 6 meses, la otra te dura de 3 a 6 años. ¿Ya? La relación es 1 a 10, 1 a 12, y la relación del costo es 1 a 5. ¿Qué quiere decir? Que termina costando la mitad. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿dónde tenemos que analizar eso? Tenemos que analizar desde los presupuestos. Terminas haciendo una carretera, el reasfaltado de una vía o lo que quiera que sea, inviertes. Esta es la relación. Haces una carretera de $20 millones, la señalización con pintura que se borra de 3 a 6 meses te va a costar 200,000. Y si le haces con una que dure, te va a costar 5 veces más, quizás 1 millón. La diferencia es que va a estar permanentemente pintada, permanentemente dando seguridad, y frente a los 20 millones que de pronto costó la vía, es un impacto bajo. Ya no es mucho. ¿Ya? No es mucho. Como dicen, lo barato sale caro, por ejemplo. Totalmente. Y hay una tendencia global. La gran mayoría, ya no solo y no hablemos solo de Europa, Estados Unidos o China, ciertos países de Asia que son con lo que ahora nos comparamos. No, en Latinoamérica en general, la tendencia es ir hacia los termoplásticos preformados globalmente. Y yo creo que en Ecuador estamos en una muy buena posición en las principales ciudades. De hecho, ya que hiciste referencia a Cuenca, fue el pionero en poner termoplásticos. Empezaron hace 13 o 14 años y es de las ciudades que mejor demarcada permanentemente está. Y ahí hacerte justamente una pregunta. Dentro de todas estas experiencias durante todos estos años que ustedes vienen trabajando en este tema, cuéntanos como una anécdota, una historia o tal vez lo que ustedes consideren que ha sido una historia de éxito dentro de todo lo que han venido realizando, tal vez
puede ser Cuenca o en alguna otra ciudad, de cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, esta percepción de seguridad vial o cómo ha mejorado también la calidad de vida de las personas de alguna ciudad, algún sector en específico. Mira, tengo varios ejemplos, pero voy a tratar de resumir uno que me parece el más amplio y más macro. Cuando Guayaquil empezó en este cambio de las pinturas líquidas o convencionales a las pinturas termoplásticas, hubo algo súper dramático. El centro histórico y las partes como lo que podría ser el centro norte aquí o el casco en Cuenca y todo, tenían que regresar cada 3 o 6 meses a pintar cuando había la pintura, la infraestructura, la plata y demás. Cuando empezaron a poner termoplástico, que es el caso de Cuenca también, y está empezando a hacer en este momento ya en las partes centrales en Quito desde hace 4 o 5 años, Cuenca empezó a 12, Guayaquil empezó hace unos 8 años, no han tenido que regresar nunca más. ¿Y qué ha pasado? La infraestructura que tienen de maquinarias para pintar o los recursos ha permitido llegar a sitios donde nunca llegaba la demarcación. Entonces, ¿qué pasa? Como se dice, se está pintando en los barrios más pobres, de los barrios menos, donde no llegabas, porque ya tenías que regresar cada 6 meses a los sitios donde tenías mayor presión de la sociedad, mayor presión política, etcétera, etcétera. En consecuencia, ¿qué pasa? Estás teniendo una mejor calidad de seguridad y calidad de vida para la gran mayoría de la población. ¿Ya? Entonces, eso ha llevado, y para mí es el caso más macro de éxito, de ver cómo el cambio de tecnología permite llegar a zonas que en otros casos no permitía llegar porque la infraestructura no daba. Y hablando de esto, de estos casos de éxito, José, ¿quiénes deberían estar justamente en esta mesa para poder justamente crear ciudades más seguras para quienes la transitan? Que en este caso somos absolutamente todos, sea en carro, sea en bici, sea a pie, sea en bus. La transitamos, pasamos por las mismas calles, pasamos por las mismas veredas. Entonces, ¿quiénes estarían dentro de toda esta estrategia para que se pueda crear estas ciudades? Claro, mira, en principio siempre va a estar la sociedad civil. El caso de Safe and Sound Cities, el caso de Huasipichanga, el caso de todas las fundaciones que ayudan con este tipo de cosas a empujar ciudades más amigables, ciudades más seguras, carreteras más seguras, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué viene? Los que toman las decisiones para que se vuelva realidad. ¿Y quiénes son ellos? Hay una parte que a veces no lo citamos, porque no toma la decisión solamente el que está como responsable político o como responsable técnico asignado por un alcalde, un prefecto, los ministerios, es más. En medio están las instituciones que normalizan. En este caso el INEM, por ejemplo, o en este caso el Ministerio de Transporte o la ANT. Y ahí hay un momento en el que las cosas se quedan estancadas. ¿A qué me refiero? Si hay una nueva tecnología creada en Ecuador, una nueva tecnología que salió en el mundo, hasta que ingrese en la norma, pasan años. Y las instituciones públicas, con una razón lógica y el miedo a la Contraloría, no implementan cosas que ya van avanzando en el mundo o que ya se hicieron aquí porque no está en la norma. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Las instituciones y quienes hacemos activismo en las normas. ST Innova participa en la creación de las normas, INEM, por ejemplo, y hacemos activismo con aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque mandas las cartas al INEM, abramos la norma, actualicemos de este modo, pero los demás actores deberían también influenciar, y ahí les invito a ustedes también a que conversemos de todas las nuevas tecnologías que hay globalmente y que se han presentado al INEM, por ejemplo, o a la ANT o al Ministerio, para que puedan implementarse esos cambios y de mejor forma. Y el otro punto es la contratación pública, que también es un tema que hay que tenerlo en cuenta, porque la seguridad vial, los recursos vienen directamente del Estado y son las empresas, vendemos directamente al Estado o a alguien que les vende al Estado. Por default es ahí. Entonces la contratación pública es un punto crucial también. Dentro de esta mesa. Y a la final lo importante que es esta articulación, este diálogo, esta mesa, como mencionaba Pía, donde todas estas instituciones públicas, privadas y también las organizaciones se complementan para que, como lo decía Pía mismo, justamente esto de crear ciudades sanas y seguras. Cuéntanos un poco, han venido ya trabajando con organizaciones de la sociedad civil, con ONGs como Huasipichanga en diferentes proyectos.
¿Cómo llega justamente Innova a esta conclusión de que tal vez no solo trabajar con el sector público, que es como este principal contratista, sino también apoyar estas iniciativas que tienen las organizaciones de la sociedad civil y también de una o cierta forma también los jóvenes que son quienes tienen estas ideas de una ciudad como más... una ciudad como más inclusiva, más sana, más segura, que es lo que justamente Safe and Sound trabajamos. Promueve. Sí. Mira, o sea, de hecho yo creo que es categórico y lo dije anteriormente. La sociedad civil a través de sus actores son los que más ayudan a mover. Partiendo de cuando alguien dice, póngame un rompevelocidades, un barrio dice, póngame un rompevelocidades, o venga, pínteme el rompevelocidades, entonces se parte ahí. Luego viene la influencia de actores como ustedes, ¿sí? Y después nos movemos las empresas privadas que obviamente tenemos nuestro interés, o sea, las empresas privadas somos para generar lucro, ¿ya? Pero atrás, todas las empresas privadas tenemos una razón de ser, en nuestro caso, innovar para salvar vidas. Y ahí están estos pilares que se llaman en la estrategia empresarial, el pilar social, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social y ambiental, ¿no? Y ahí se apuntala nuestra estrategia, porque hay una cosa, y quisiera, me estoy ampliando para responderte, pero creo que es importante. Las empresas de pinturas son empresas que tienen un nivel de responsabilidad ambiental y social muy importante. ¿Por qué? Ahora mismo acabo de salir un reporte que les voy a enviar de la Universidad Católica que hizo un análisis de las pinturas que están en este cuadrante que une la Universidad Central, la Universidad Católica, la Politécnica y la Salesiana. Circulan 60,000 personas diarias por ahí. ¿Ya? El 40% de las pinturas contienen plomo, que en la norma dice que no deben contener. ¿Ya? Entonces, los fabricantes que venden esas pinturas, porque alguien las fabrica aquí, están fuera de siendo irresponsables al no cumplir la norma, también están envenenando a la ciudad, porque el plomo tiene grandes problemas, sobre todo con los niños, y luego con un sinnúmero de temas, para no entrar ahí. La otra es el tipo de pinturas. Las pinturas termoplásticas son hechas con pinturas de resina, son hechas con resinas de pino de bosques cultivados. Son hechas con aceites vegetales. Es lo más amigable que hay en términos de pinturas. Las otras pinturas convencionales que se llaman acrílicas son hechas con resinas sintéticas. Y eso es como una balsa plástica, se degrada a los 400 años. Estas otras se degradan entre 60 y 80 años. Entonces hay un sinnúmero de valores agregados adicionales a la seguridad vial, como termina siendo esto que les acabo de mencionar, ¿no? Y ya enfocándome un poco más en la pregunta específica que me hiciste, cómo estos otros actores intervienen. Y entonces, ¿quiénes están? Por ejemplo, para el tema del plomo, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, pero está haciendo cabeza el Ministerio de Producción para evitar la importación de pigmentos. Exacto. Y para que se monitoree con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación. Pero alguien tiene que mover eso y lo estamos haciendo entre la empresa privada de Innova como un actor, la Universidad Católica como la academia, y le hemos invitado a la Cámara de Comercio de Quito y estamos moviendo este tema en pro de no plomo en las pinturas. ¿Ya? Sí. ¿Qué quiere decir? Que tienen que involucrarse todos y alguien tiene que agarrar de su bolsillo e invertir en esto, invertir un poco de tiempo y movilizar a las instituciones públicas que son las que toman las decisiones. Exacto. No sé si vas a hablar. Algo que me pareció súper interesante y a veces en todos estos temas viales nunca vemos es la dimensión ambiental. O sea, justo lo que nos acabas de decir, la cantidad de plomo que tiene una pintura, el hecho que todos los ciudadanos, como decía al inicio, pasamos por una calle, pasamos por una vereda, además de que ya tenemos contaminación ambiental en la calle, tener esto que a veces no sabemos. A veces muchas de las personas ignoramos que una pintura tiene una cantidad de plomo muy alto, que eso afecta a nuestra salud, que eso afecta al ambiente y que ustedes hayan podido darse cuenta que eso también es mejorar la calidad de vida, mejorar el bienestar, sobre todo de los jóvenes, que creo que ahorita somos esa voz que podemos decir como que no, pues me estás poniendo una pintura con plomo, yo no te puedo recibir esto, sobre todo en un ambiente, como nos decías, universitario. Tenemos 4 universidades alrededor en donde estamos consumiendo más contaminación de lo que ya estamos normalmente acostumbrados quizás. Entonces,
súper chévere que como organización estén viendo también estas cosas, también porque va parte del bienestar de la ciudad. Entonces, nada, me parece hermoso bueno. que vean estos factores también que son de mucho interés y que a veces no lo tomamos en cuenta o no está dentro de nuestra visión. Nada, otra pregunta que tenga, Sebas. Sí, y me parece muy, muy estratégico, o sea, esto de que no solamente lo ven como, también es como una forma de seguir avanzando, ¿no es cierto? De seguir innovando y de seguir manteniéndose vigentes en este mercado, ¿no es cierto? Y creo que el que ustedes sean esa única empresa demuestra eso, ¿no es cierto? De esa importancia y esa relevancia de que seguir innovando, ¿no es cierto? Dentro del mismo sector. ¿Cómo también el resto de empresas, o sea, desde su punto de vista, deberían empezar a innovar? ¿Cómo ustedes dan ese ejemplo y qué consideran que hace falta todavía en el sector para esa responsabilidad social, esa responsabilidad ambiental? Mira, yo pienso que básicamente en principio es un tema de visión de la sociedad como tal. En principio muchas veces pensamos que, no, los estudios ambientales que tienen que hacer los países que tienen más recursos, o que eso haga la universidad, o que eso. Y eso tiene dos razones. Una, tiene esa conciencia en la que muchas veces todavía no acabamos de entender que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer lo que quiera, en la medida que decida comprometerse con una idea. ¿Ok? Y luego es duro, sí, porque como socialmente hay un nivel de acostumbramiento a que todos los estudios o todas las ayudas o los regalos o las donaciones vengan de otro lado, entonces tienes un obstáculo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? La única forma, en principio, de empezar a hacer un cambio es que los jóvenes, como ustedes mencionan, empecemos a cambiar eso de que nos la creamos lo que somos como ecuatorianos, como profesionales, como emprendedores o como lo que quiera que seamos, y luego demos el paso sin miedo para influenciar, para presionar, para crear. Van a haber obstáculos, van a haber inconvenientes, va a costar plata, va a costar esfuerzo, van a costar malas noches, pero es la única forma de crear y de hacer la diferencia. Entonces, ¿qué les digo yo a los jóvenes sobre todo? Es aquí esta empresa y por la que yo ahorita vengo a representar y hablar fue creada por una iniciativa de un joven que tuvo 21 años en su momento y ahora llegamos a ser quienes somos. Yo entré en el camino, pero eso fue así. ¿Y por qué? Porque solo los jóvenes tienen todavía los años suficientes y la energía suficiente para poder invertirlos a lo largo del tiempo y poder crear algo. El resto de empresas, ya solo para cerrar y contestando totalmente tu pregunta, lo que tenemos que hacer es decidir poner un poco de nuestro margen y de nuestro tiempo y de nuestra intención en algo que beneficie a la sociedad, que es la que nos paga, con lo cual vivimos y sacamos nuestras ganancias. Y creo que por ahí va la pregunta que yo tenía. ¿Y cuál es el beneficio justamente para el sector privado involucrarse con estas iniciativas sociales? O sea, tiene que haber una filosofía atrás, una filosofía en la que tú dices, ok, si estoy generando un lucro, un crecimiento, una posibilidad, tengo que devolver de algún modo. Esa es la visión de responsabilidad social. La otra, y que también todos entienden, porque no hay que tapar el sol con un dedo, esto te genera exposición, ¿ya? Te da visibilidad, te permite mostrar que es posible hacer cosas distintas. Te genera contactos, te da todo un encadenamiento de posibilidades para que tus innovaciones sean las que se tomen en cuenta. Entonces, sí, tiene las dos cosas, pero claro, puedes decidir no hacer inversión de tiempo, recursos económicos y demás, y habrás perdido todo esto otro también. Terminas perdiendo como ese ganar que siempre se busca. Que siempre se busca bueno, entre las que es muy bueno que a la final invita a que todo el mundo se desarrolle, ¿no es cierto? Desde sus diferentes ámbitos. Y ahí preguntarte, ¿qué es lo que buscan ustedes desde ST Innova para apoyar una iniciativa o un proyecto en el cual intervengan con todo lo que ustedes hacen? Mira, si le veo desde todas las instituciones que se han acercado en su momento a nosotros, como las que ya mencioné, también hemos trabajado con TUMI, con Bloomberg, y con las diferentes organizaciones alrededor de la seguridad vial, con los municipios. Nosotros hemos hecho unas inversiones importantes en pintura. Por ejemplo, creamos aquí en
en varias ciudades, pero para no alargar el cuento, el tema es el asunto de las intersecciones seguras. En las ciudades, ¿qué debemos cuidar? Las intersecciones, que es por donde confluyen todos los actores, los entornos escolares, que es crucial, ¿sí? Y los otros entornos de acumulación de peatones, como pueden ser los hospitales, una salida de algún teatro, alguna cosa. Esos son los puntos críticos, llamados puntos negros, donde hay más accidentalidad y que hay que cuidar. Y ahí creamos varios proyectos. Aquí en Quito se montaron 7 prototipos, no, 7 pilotos, trabajando en conjunto con la Secretaría de Movilidad, trabajando con la CCQ, trabajando con actores privados. Y se crearon estas intersecciones integrando ¿qué? Urbanismo táctico y pinturas de larga vida útil. Entonces, ¿qué logramos hacer con eso? ¿Qué pasa? Atrás de esto sigue un proyecto que es buscar padrinos para las intersecciones, ¿ya? Entonces, en este punto se montó. De hecho, por una visión ahora o una decisión, no se acepta todavía el que vayas a bancos, a distintos actores económicos y, ok, ustedes inviertan y ahí se va a poner un logotipo de ustedes. Muchos quieren, pero se necesita que las ciudades aprueben esto, ¿ya? Pero ya está establecido. Es un mecanismo en el que están súper gustosos varias empresas de invertir después de haber montado estos pilotos y de ver cómo esas intersecciones por donde cruzan sus empleados, por donde cruzan. Entonces, y además va a estar un logo ahí. Todo eso está creado y más bien les invito a que si algún momento tienen la posibilidad de influir, hablen de este proyecto de intersecciones y puntos seguros. Por ¿Ya? supuesto, y justamente son cosas que realizan desde vemos nosotros también con los ahí. Diferentes proyectos que tiene, como Street for Kids, que Cuenca, busca los espacios de los alrededores de las escuelas. Entornos escolares más justo seguros. lo que mencionaba, y igual con Save and Sound Cities, con los espacios públicos, intervenirlos con este urbanismo táctico, y que es muy chévere, ¿no es cierto?, que desde el sector privado y también desde las organizaciones civiles se unan, como Huasipichanga también trabajó en su momento junto con ST Innova en el cantón de Rumiñahui, en diferentes proyectos también, ¿no es cierto?, y que a la final mejoran la calidad de vida, como usted mencionaba, José. Entonces, igual como preguntar... como ya para ir cerrando. Sí. Está buena la conversación. Sí, por eso, y ya nos vamos tiempo en cámara. Justo nos están diciendo que ya se nos termina el tiempo. Pero, ¿cómo te ves tú, José, a 10 años? ¿Cómo ves a ST Innova a 10 años? ¿Y cómo ves también al Ecuador a 10 años? Voy a, más que responderte cómo lo veo, cómo quisiera verlo. ¿Ya? Okay. Por un lado, yo, ya que me hiciste la pregunta a mí en principio, lo que yo veo es pudiendo saber que ese Innova trasciende de los actuales ejecutivos que somos y que pueda perdurar en el tiempo más allá de las personas que ahora actuamos ahí. ¿Por qué? Porque es un proyecto, siempre decimos, este Innova es un proyecto a 100 años y el siguiente año seguirá siendo a 100 años. ¿Ya? Entonces, trasciende las personas. Y por tanto estaré haciendo quizás lo mismo, o quizás algo distinto o mejor, y seguramente alrededor de esto mismo. ¿Ya? Involucrado, sí, sin duda. ¿Cómo le veo a ese Innova? Con un liderazgo claro en toda la región de la costa del Pacífico, en términos técnicos y necesariamente comerciales. ¿Ya? ¿Y cómo le veo al Ecuador? Aspiro y sueño que estemos en una situación de mayor seguridad en general, que es lo que más nos aqueja, pero sí le veo a un país más seguro en términos de seguridad vial, ¿ya? Porque todo el avance que ha tenido con el tipo de señalización, de pinturas y recubrimientos es bueno. Yo estoy muy orgulloso si comparo con todo lo que veo en la región donde vendemos, ¿ya? Como país, pero lo veo mejor. Y ojalá se puedan implementar cosas para reducir la velocidad, para evitar el tema sobre todo la velocidad y el tema del consumo de alcohol y drogas, porque ya el tema no es el alcohol, el tema es accidentes causados por personas que están bajo el efecto de estupefacientes. Y cómo más lo veo al Ecuador siendo un actor importante en la región, no solamente en esto que podemos llegar a tener un liderazgo, sino en muchos otros sectores económicos, sociales y políticos de la región. Por supuesto. Sí, esperemos que sea así.
en realidad. Sí, es el sueño. Es como Sí. ese sueño, ¿no es cierto? Que Ecuador siempre esté como un referente a nivel internacional. Y no me quería quedar con una duda y es como en qué cantones o en qué ciudades están trabajando actualmente en este tema de urbanismo táctico, vialidad, como ST Innova. Ya, mira, y ahí quisiera mencionar. Tú me hiciste una pregunta que no la contesté. ¿Qué es lo que necesita para que ST Innova participe? Normalmente nos llega una carta, oye, vamos a hacer tal cosa en tal escuela, y nosotros decimos, ok, nosotros ponemos los materiales, tú por la mano de obra, y luego salimos en todas tus redes sociales. ¿Ya? Entonces nos posicionamos con eso. Así hicimos con el Manuela Cañizares, por ejemplo, hace 5 años. Ahí está la señalización todavía. Hicimos con las 5 intersecciones que les mencioné. Hicimos con Cuenca en unos pasos peatonales 3D que se hicieron en Cuenca. Ahora recuerdo hace un tiempo. Y también con unas intersecciones de una escuela. Lo hicimos para varios colegios en Guayaquil. Entonces, estamos trabajando y trabajamos en varias ciudades porque en el fondo eso es crear exposición que luego, por default, va a terminar generando crecimiento para nuestra compañía, porque solamente siempre decimos, para vender esto tienes que demostrar. ¿Y cómo lo demuestras? Montando los ensayos. ¿Y cómo los montamos estos ensayos? Ensayos innovadores, con urbanismo táctico y con los conceptos que traen ustedes enfocados en cosas adicionales más allá de solamente la pintura. Qué chévere, José, tenerte hoy en este episodio de la 6ª temporada de Safe and Sound Cities. Y bueno, no queremos terminar este episodio sin agradecerte por todas las cosas que están haciendo como ST Innova en el Ecuador y los cambios que están queriendo generar o ya se están generando. Y nada, antes de cerrar este episodio queremos preguntarte, para quienes no conocen o no saben mucho de ST Innova, ¿dónde pueden encontrar más información? Nos puedes decir ahí en la cámara y cómo pueden sumarse también a estas iniciativas que ustedes tienen o dan la apertura para sumarse a esto. Chévere, bueno, también antes de cerrar quiero agradecerles por este tiempo, por sus preguntas. Ha sido un espacio espectacular Sí. para poder comentarles de lo que hacemos. Seguir un poquito más. Sí, ya No, nos pero bienvenidos. Y entonces, la primera, fuera de agradecerles, invitarles a que conozcan nuestra planta. ¿Ya? Muchas Están gracias. bienvenidos. Estamos ubicados en Tambillo. En las redes sociales nos encuentran como ST Drive o ST Innova en nuestra página web. Y realmente con las redes sociales ahí van a poder acceder y alguien les atenderá de nuestra empresa con toda certeza, ¿no? Qué Listo. chévere, José. Y mejor quedamos como invitados para conocer Encantados. todas sus instalaciones y también esperamos en otra ocasión igual tener un podcast también en donde podamos seguir conversando sobre estos temas que son muy importantes y que muchas veces tal vez no los tomamos en cuenta, tal vez solo vemos como decimos pintura, pero detrás de ahí siempre hay una lógica, Una ¿no es historia cierto? Hay y el una por qué historia están también. ahí las cosas. Ajá, Exactamente. entonces agradecerte nuevamente, José, ha sido una conversación muy, muy buena y también que a todas las personas que nos están viendo que no se olviden de seguirnos a través de Estucities Cuenca, Estucities Ambato y no se olviden, esta es la 6ª temporada con personas que están transformando el Ecuador, que están transformando cada una de las ciudades, cada uno de los lugares que la componen, así que gracias, ha sido un gusto compartir gracias, con Pía José, también. Sebas. Nada, contarles que siempre estén atentos a las cosas que estamos haciendo con el programa y nuestros aliados y nos vemos pronto en el nuevo episodio. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio de Safe and Sound Podcast. Gracias por acompañarnos y por seguir explorando con nosotros cómo se construyen ciudades más sanas, seguras e inclusivas para la niñez, adolescencia y juventud. Nos escuchamos en el próximo episodio.